Buenas noches, queridos amigos. Estamos ya en Divina Radio, La Voz del Ángel, para transmitirles esta noche un programa muy especial. Estaré contando con la presencia de dos amigas magníficas, dos mujeres extraordinarias, y cada una en su género nos va a platicar de cosas muy interesantes. Hoy con la doctora Roxana Villarreal, que es una invitada que tendremos, estaremos hablando del tema depresión y suicidio en niños y adolescentes. La doctora nos va a platicar por media hora acerca de este tema tan extraordinario. Después tendremos por otra media hora a Carla Rebeca Sosa, que también estará hablando de un tema muy interesante que será acerca pues de la tristeza al perder a un ser amado. Así es que realmente ella es psiquiatra y tiene una página que se llama www.psiquiatriaintegral.com. Ella nos estará platicando acerca de este tema, como les comenté. Y bueno, estamos aquí para hablar de un tema muy interesante que ella misma nos propuso, y esto es acerca del suicidio en jóvenes, en niños y adolescentes. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, ¿qué tal? Guadalupe Diana, buenas noches, radio escuchas. Aquí aceptando tu invitación en el programa y bueno, esperando poder aportar un poquito algo para concientizar y orientar un poquito a la gente que nos está viendo y escuchando, ¿no? Claro que sí. Pues, ¿nos podrías platicar acerca de este tema? Porque yo estaba leyendo un poquito, informándome acerca de la depresión. ¿Qué es la depresión, Roxana? Bueno, mira, la depresión de alguna manera lo definimos como un cuadro clínico, ¿verdad? En el cual de alguna manera se caracteriza obviamente por una serie de síntomas que hacen que el paciente empiece a tener o a presentar estado depresivo, llanto y que pueda tener muchos otros síntomas, principalmente apatía, desgano, problemas de conducta, irritabilidad, y que bueno, si no se detecta a tiempo, aparte de tener otros síntomas, puede llevar a la exacerbación del cuadro e incluso ser bastante grave, poniendo incluso hasta la vida del paciente en riesgo, ¿no? Ajá. En este tipo de cuadros hay que diferenciar bastante la etapa en que se presenta, ya que, bueno, si hablamos de depresión en niños y adolescentes, el cuadro varía mucho en una fase o en una etapa de la edad del paciente a la edad adulta. Ajá. Son completamente los cuadros diferentes. Hay que variar, se varía, ¿no? Se valora y sobre eso ya de alguna manera podemos determinar bien la situación en la que se encuentra el paciente, la gravedad, y poder dar un apoyo adecuado en el momento preciso. ¿Hay edades para la depresión, Roxana? Sí, por supuesto que sí. Como psiquiatra que yo soy, podemos hablar incluso de depresión en lactantes. De alguna manera ya trastornos depresivos en la adolescencia y obviamente cuando va creciendo la persona, pues este cuadro se va complicando y obviamente los que más se deprimen son precisamente las personas adultas. No sé si quieras que mencionemos un poquito del cuadro clínico, de las etapas de las que te menciono. Claro que sí, nos encantaría escuchar. Mira, entre los síntomas depresivos en los lactantes hay un autor muy conocido en paidopsiquiatría que es Spitz. Él describió 4 fases para el hospitalismo. Entre ellas, bueno, menciona primeramente que los niños lactantes o los bebés en esta etapa se vuelven más llorones, más exigentes. El llanto de estos niños característicamente se transforma en una especie de chiflidos y rechazan mucho la comida o el alimento que se les intenta dar. Vaya. Uh-huh. Rechazan todo contacto físico y normalmente son niños o bebés que permanecen inmóviles. Uh-huh. Su rigidez facial es muy característica y aumenta el llanto y el chillido es cada vez reemplazado por sonidos o gemidos muy extraños. Puede haber también en este tipo de niños lenta reacción a los estímulos, movimientos muy retardados del bebé, trastornos del apetito o incluso hasta trastornos del sueño que van desde no dormir o dormir en exceso. Ajá. Esto es en cuanto a los lactantes. Sí. Si hablamos de síntomas depresivos, por decir en una edad preescolar o escolar del niño, aquí decimos prácticamente que, bueno,
puede haber sintomatología variada, entre ellos principalmente, hay dolores inespecíficos que pueden ir desde una cuestión de tipo dolor abdominal, cólico, cefalea o dolor de cabeza, de miembros torácicos o pélvicos. Obviamente el bajo rendimiento escolar no se hace esperar, hay disminución en la socialización del niño, normalmente tiende a aislarse, tiene poca relación con sus compañeros o está empobrecida, hay un sentimiento de ser completamente rechazado por los demás, el niño es prácticamente un niño infeliz, tiene llanto constante o fácil. Incluso hasta en los movimientos se puede reflejar la depresión, hay torpeza motora, el niño constantemente se puede estar tropezando, puede tener insomnio o por el contrario puede dormir en exceso, como comentamos. El niño en esta edad se empieza a volver un poquito agresivo, un tanto hostil, irritable, obviamente poco tolerante, muy negativista o desafiante a lo que se le pide. También en esta edad es muy característicamente en la clínica, que el niño tenga enuresis o tenga salida de pipí o de popó, ¿no? Encopresis o enuresis, o las conductas regresivas, en todo caso. Tiene un miedo exagerado también, lo notamos mucho, a morirse. Tiene mucho temor a la muerte, miedo a enfermarse o incluso mucho miedo a que alguno de los padres o algún familiar llegue a morirse, ¿no? Sí. Incluso también puede tener una situación de agresión o de intento suicida, que incluso hasta puede generarse agresiones, ¿no? Puede haber tristeza, retraso en el crecimiento, el niño está hipervigilante, es una especie de atención congelada y las respuestas sociales que el niño tiene son completamente contradictorias. Y ya para terminar, en cuanto al cuadro clínico de los adolescentes, aquí es un poquito más fácil de diagnosticarlo, porque en el adolescente que vemos el Instituto Psicomotora, hay signos y síntomas físicos, hay tristeza y hay desinterés, hay autodevalorización, el niño se siente con baja autoestima, con ideas de culpa, minusvalía, hay quejas somáticas que pueden ser dolores musculares, de huesos, de cabeza, de estómago, de articulaciones, de espalda, en fin, ¿no? También van de la mano aquí mucho los trastornos de conducta, decíamos, el joven se vuelve irritable, poco tolerante, agresivo, poco tolerante, desobediente, desafiante y constantemente provocador con la autoridad, sobre todo, ¿no? Sí. Se vuelve muy inhibido, es desobediente y tiene trastornos de comportamiento bastante severos en ocasiones, tiene una inasistencia escolar, justamente es en esta etapa cuando empiezan a verse las deserciones escolares, a veces hay una serie de cóleras, hay fugas, hay aburrimiento, ¿no? El niño se nota muy aburrido, está muy nervioso, empieza a autodestruirse, tiende a tener una especie como de masoquismo, ¿no? Tiene predisposición a accidentarse constantemente, puede haber fatiga, empieza a consumir drogas, alcohol, sustancias de todo tipo, puede generar cierta hipocondría, concentración defectuosa, o sea, el niño está desatento, empieza a buscar un poquito de atención, está muy nervioso y empieza a tener una especie de negativa y de alguna forma empieza hasta ya cuando es una situación más complicada o más grave, empieza a tener ideas de muerte, rumiación suicida y obviamente los pensamientos de muerte los llega a generar en la acción, ¿no? Que es cuando intenta ya de una cuestión suicida, ¿no? ¿Se podría dar una conducta delictiva? Por supuesto, muchos de los chavos que consumen drogas o que tienen ya ciertos rasgos de personalidad a esa edad empiezan a detectar, o se empieza a detectar en ellos una cuestión depresiva, ¿no? Muchos de estos niños son justamente niños deprimidos, que si ya después de hacerle una historia clínica te das cuenta de su historial,
social, ambiental, familiar. Normalmente son niños que provienen de familias disfuncionales, que son hijos de padres alcohólicos. Muchos de ellos fueron abusados sexualmente, maltratados desde pequeños, amenazados, intimidados, descalificados, y bueno, son niños con una autoestima bastante baja, ¿no? Bastante baja. Y en su conducta manifiestan todo esto. Uh-huh. Es muy interesante. Dime una cosa, ¿podría haber trastornos como ansiedad, dijiste, manías, esquizofrenia, por ejemplo? Sí, claro, a lo que te refieres es lo que es la comorbilidad en este tipo de padecimientos emocionales. Ajá. Y bueno, yo empezaría aquí por definir lo que es la comorbilidad. Esto de alguna manera quiere decir que varias enfermedades se superponen al padecimiento original, que en este caso sería una cuestión depresiva, y esto hace necesario que se establezca más de un diagnóstico en el mismo individuo, ¿no? O sea, aparte de la depresión, esto va aunado, como dices tú, ciertamente a la ansiedad, a problemas de tipo psicológicos, la depresión, una enfermedad médica general, por ejemplo, no sé, un infarto, una diabetes, síndromes somáticos funcionales, donde normalmente vemos en la clínica como médicos, bueno, síntomas físicos, sufrimiento, discapacidad, problemas de tensión nerviosa, ¿no? Pero normalmente la depresión va mucho de la mano con la ansiedad, que casi siempre va asociada a la depresión y se caracteriza justamente por el miedo, por la angustia, por la inquietud, la impaciencia y la irritabilidad. Otro de de las enfermedades que van de la mano con la depresión, pues son los problemas de la conducta alimentaria. Y estos principalmente se manifiestan por alteraciones en los hábitos alimenticios, ya sea por alimentación excesiva, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la bulimia, que es cuando puede haber en un momento dado una cuestión de culpa o desinterés anormal por comer, que en este caso, bueno, es el polo opuesto, es la anorexia. Ajá. También va mucho de la mano con la dependencia al consumo de alcohol o de drogas. Estas, las principales que más vemos en el consumo de estos chavos es, bueno, el alcohol, la marihuana, la cocaína, las anfetaminas y algunas otras drogas ya de las nuevas que están sacando, ¿no? Y esto se asocia mucho a la depresión y la ansiedad. Y bueno, por último, uno de los más característicos también en la depresión, bueno, son los famosos trastornos de la personalidad, que bueno, estas yo las definiría como una alteración severa en el comportamiento cotidiano y en esos hábitos tales como en el orden, la responsabilidad y la dependencia activa del sujeto, ¿no? Principalmente son las comorbilidades que acompañan a la depresión. ¿Qué tipos de tratamiento se pueden dar a una personita que está en esta situación? Bueno, el tratamiento es variable, sí, por supuesto. El tratamiento es variable, te digo, y esto incluye desde una cuestión farmacológica, y bueno, aquí hay una gama bastante grande de medicamentos para poder valorar cuál puede ser el más adecuado para el paciente. Una cuestión de tipo psicoterapéutico, que implica desde una terapia hasta a veces de tipo cognitivo-conductual, terapia individual, terapia de juego, terapia familiar, terapia de grupo. Obviamente también intervenciones psicosociales, que es hablar hasta con los maestros, una educación familiar, porque a veces el chavo está deprimido y bueno, si te das cuenta, a veces el origen principalmente viene de los papás, ¿no? Al no detectar esto a tiempo, pues pasan desapercibido y luego si aparte los maestros también no lo toman en cuenta, imagínate a ese niño que va creciendo, que va fallando, claro, que va exacerbando su cuadro, pues se va complicando y a la larga pues es un niño que fácilmente se puede suicidar, un adolescente que se puede matar, ¿no? Claro. ¿Qué es la terapia electroconvulsiva? Porque yo leí algo al respecto, pero no lo entiendo. Sí, la terapia electroconvulsiva, bueno, son descargas que se dan para descartar que haya de alguna manera, bueno, ¿te refieres tú al electroencefalograma o la terapia electroconvulsiva como tal? Como tal.
Bueno, prácticamente ya está prácticamente en desuso hasta cierto punto. Esto se da cuando había una situación depresiva muy grave. Otra de las indicaciones era cuando el paciente muy deprimido estaba psicótico, que es cuando salen de la realidad, empiezan a tener alucinaciones visuales, que empiezan a ver cosas que no existen o empiezan a escuchar cosas completamente irreales, pero para ellos sí lo son, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de psicosis a nivel psiquiátrico. Sí. Y bueno, prácticamente es la cuestión de la esquizofrenia y la cuestión de una psicosis en ese sentido, ¿no? Ajá. Y dime, cuando una persona está en esta situación, en depresión total, ¿qué expectativas hay respecto al tratamiento? ¿Es algo curable? ¿Es algo que nada más puedes ayudar y va a seguir así? ¿O cómo sería? ¿Qué expectativas puede tener un padre cuando ve a un hijo deprimido y lo lleva a tratamiento y se le da medicamento y todo esto? Sí, mira, cuando lo llevan a tiempo y cuando su sintomatología aún no pone en riesgo la integridad, ya sea del paciente o la de los demás que lo están rodeando, obviamente puede ser una expectativa bastante favorable, un pronóstico favorable, pero lógicamente cuando el paciente o el paciente, llámese adolescente, llámese adulto, incluso cuando está en una etapa depresiva que le genera este tipo de psicosis, lo que decía, ¿no? Las alucinaciones, lógicamente hay que valorarlo en forma integral, porque normalmente cuando están así, un paciente psicótico que está oyendo voces que dicen, no sé, mata a Guadalupe Divina, ¡ay, no! en un afán de hacerle caso a las voces, va y te intenta matar, y con muy mala suerte te mata, ¿no? Oye, ¿no podríamos poner otro ejemplo? Otro ejemplo, bueno, a la doctora Roxana, ¿no? Va y la mata. Y suponiendo que la matara, bueno, imagínate todo lo que implica la cuestión legal, la cuestión física de la persona, porque el paciente es impulsivo y como no está consciente de lo que está haciendo, pues se va por el impulso y por lo que le están dictando las voces o lo que está percibiendo o escuchando, ¿no? Claro. Y obviamente, bueno, el riesgo está también de que se haga daño él. Si las voces le dicen mátate o aviéntate del quinto piso, él se avienta. Y esto no nada más lo da la pura depresión. Esto también abusados, esto también lo dan, obviamente, el consumo en exceso de alcohol, de drogas, de todas esas cosas nuevas que a veces les invitan a consumir, así que tienen que tener mucho respeto a eso porque con eso no se juega, ¿no? Aquí me están preguntando que si el electroshock te borra el cerebro. Y te puede generar de alguna manera algunas secuelas, pero te digo, ya prácticamente ya va en desuso. Y bueno, por ejemplo, la cuestión del electroencefalograma lo solicitamos para descartar que haya precisamente algún daño, por consumo de drogas o por inmadurez o por alguna malformación congénita, por epilepsia, algún traumatismo, cisticercosis, en fin, muchas cosas, ¿no? O simplemente epilepsia, ¿no? Que son las descargas eléctricas en el cerebro y es cuando la gente convulsiona o a veces se vuelve irritable, poco tolerante, agresivo, impulsivo y sobre todo temerario, ¿no? Una gente temeraria es toda aquella gente que no mide consecuencias y al no medir consecuencias pues no piensa lo que le puede pasar si hace o dice algo, ¿no? Claro. Y en una de esas pues le va peor. Sí, ¿no? lo entiendo. Oye, ¿qué medicamentos se toman en estos casos? ¿Son específicos para cada caso? Porque aquí me están hablando los radioescuchas y me dicen Zoloft y Prozac son de lo mejor. Pero eso no se puede uno automedicar nada más. Tienes que ir a tratamiento y tu mismo médico te tiene que asignar lo que tienes que tomar, ¿no? Claro, de hecho, precisamente por eso se pide que, bueno, para empezar, que la gente no se medique y desgraciadamente ese es el error común que muchos cometen, que porque el vecino o porque mi compadrito ya me sugirió que me tomara esto, voy y lo hago. No lo hagan porque esto a la larga puede ser contraproducente.
siempre se sugiere que vayan, si es una cuestión emocional, mental o de algún tipo, que vayan obviamente con el especialista adecuado. Y si hablamos de depresión o hablamos de ansiedad o alguno de los padecimientos que hablábamos ahorita, obviamente el especialista indicado sería ya sea el psiquiatra o el psiquiatra infantil o de la adolescencia, que en este caso somos los psiquiatras, ¿no? Quienes tenemos la formación para complementar estudios y valorar en forma integral cada caso y sobre eso ver qué posible tratamiento puede recibir cada paciente, porque la historia de cada uno varía mucho, ¿no? Y sobre esto decidimos el tratamiento. En estos casos, ¿puede haber prevención? ¿Sí existe la prevención? Sí, puede haber la prevención y bueno, lo que es la famosa profilaxis, ¿no? Que empieza justamente con la orientación de lo que es todo esto, hablarles obviamente a los chavos de esta situación emocional para que ellos también traten en su momento de darse cuenta de lo que les está pasando. Y bueno, porque te digo, esto a la larga, si lo dejamos así, va de la mano con el suicidio. Claro. Y de alguna forma, pues ahorita se está viendo desgraciadamente que está incrementándose bastante la cuestión suicida en niños y en adolescentes pues también, ¿no? Claro. Aquí hay una situación que yo te quiero preguntar. Estamos hablando específicamente de depresión en infantes y en adolescentes. ¿Hay alguna diferencia entre la depresión de estos en relación a los adultos? Principalmente ya con los adolescentes y los adultos van más de la mano, pero bueno, ya en el adulto obviamente la posibilidad de deprimirse por el estrés, que puede ser desde con la pareja, el estrés laboral, el estrés social, cuestiones hormonales, cuestiones de neurotransmisores, cuestiones biológicas, cuestiones de tipo hereditario, incluso hasta de dieta también pueden favorecer en un momento dado un trastorno depresivo. Y bueno, hace rato que hablabas un poquito de las cuestiones preventivas, obviamente estas se deben apuntar principalmente a establecer canales, principalmente de comunicación entre el paciente y el terapeuta. Y aquí lo que yo agregaría sería que el paso siguiente es justamente un enfoque terapéutico del conflicto interno, dar orientación a la familia con la intención de establecer canales de comunicación entre los mismos pacientes y sugerir sobre todo mucha comprensión y afecto para esto, ¿no? Oye, Roxana, una pregunta. ¿Ha cambiado con el tiempo la depresión, digamos, en años anteriores? ¿Era distinta ahora o simplemente ahora se vive mucho estrés y por eso hay más enfermedades psiquiátricas que antes, o siempre ha sido lo mismo y ahora se les da más publicidad? No sé si me explico. No, lo que pasa es que esta enfermedad es viejísima, ¿no? Desde el siglo V ya Hipócrates hablaba o afirmaba que la depresión era una enfermedad del cerebro y que tenía que tratarse con medicamentos. Él inicialmente llamó a este padecimiento la melancolía famosa, ¿no? Y habló, pues, que de la bilis negra y una serie de cosas, términos que, bueno, ya si nos vamos un poquito a la historia, vamos a poder entender un poquito más de esto, ¿no? Pero sí ha cambiado más que el cuadro, obviamente han cambiado las formas de abordarlo, de tratarlo y sobre todo pues de evitar en lo más posible de que se exacerbe, ¿no? ¿A dónde se debe acudir una vez que has detectado alguno de los síntomas que tú nos has comentado? Si hablamos de un niño, de un infante, llámese lactante o preescolar o incluso adolescente como tal, que es hasta antes de los 18 años, pues seríamos los psiquiatras o los psiquiatras de niños y adolescentes. Ahora, si el problema es mayor a esta edad o ya el paciente es mayor de esta edad y lo presenta, pues ya hablamos de un psiquiatra en general, ¿no? Normalmente la gente acostumbra a ir primero pues con el médico o van ya a veces hasta equivocadamente primero con un psicólogo, pero de inicio lo más adecuado es primeramente ir con el especialista, que en este caso somos los psiquiatras. Sí, porque a mí no me quedaba muy claro, o no me queda claro porque, perdón, soy una ignorante en este aspecto. El otro día platicando contigo me decías, no, yo soy
psiquiatra, no soy psicóloga. ¿Cuál es la diferencia, Roxana, entre ambos? Porque yo no la conozco. Bueno, mira, la principal diferencia es que, bueno, el psicólogo es el estudiante de preparatoria que hace la licenciatura en psicología 3 años y bueno, la mayoría, muchos de los psicólogos se quedan en licenciatura en psicología y nada más. Los psiquiatras somos los estudiantes de prepa que acabamos la preparatoria y nos hacemos la carrera completa de medicina general 6 años. Ajá. 3 años más de psiquiatría general y bueno, así como en mi caso hay 4 años más de psiquiatría infantil y de la adolescencia. Pero bueno, mis respetos, porque los psicólogos, dentro de los psicólogos hay gentes que incluso después de la licenciatura hacen una maestría o hacen un doctorado, pero bueno, son los menos, ¿no? La mayoría quedan en licenciatura y trabajamos de alguna manera de la mano, pero lo más importante aquí es que el psicólogo no puede medicar, esto es que no puede prescribir medicamentos ni dar recetas. ¿Sí me explico? Y lógicamente, pues si vemos una licenciatura y otra, bueno, nosotros los médicos tenemos mucha más preparación que los psicólogos y lógicamente pues un poquito más de conocimiento, porque no hablamos de un año, sino más de 6, 7 años de carrera, ¿no? Claro. Y lo más importante, te digo, es que el psicólogo no medica, nosotros sí. Normalmente cuando el psicólogo ya no puede, más allá de con el paciente de su tratamiento, lo que hace es inmediatamente canalizarlo con nosotros, porque la capacidad de atender al paciente pues sale ya de sus manos, ¿no? Y entonces es cuando no los manda. Sí, claro. Oye, Roxana, una pregunta más antes de terminar esta entrevista aquí en Divina Radio, que es súper interesante y realmente estoy muy agradecida contigo. Primero que nos digas un poquito en breve quién es Roxana, la doctora Roxana Villarreal, y por otra parte, en dónde se puede localizar a la doctora Roxana Villarreal, por si alguna persona necesita de tu ayuda, de tu apoyo, pues que puedan acudir a verte. Sí, mira, yo soy la doctora Roxana Villarreal, yo tengo estudios de psiquiatría general, soy originaria de Acapulco, radico en México hace más de 20 años y bueno, trabajo en muchísimos lados, de fijo estoy en el Hospital General Balbuena aquí en el DF, tengo mi consulta privada, pero si gustan en un momento dado saber más de mí porque tengo pues varias actividades al mismo tiempo, que se remitan a mi página web que es www.psiquiatriaintegral.com. Maravilloso. www.psiquiatriaintegral.com o de plano también les doy mi correo, todo minúscula, es Roxy con Y, Villarreal con B chica y doble, grábeselo Guadalupe Divina, doble R, por favor, doble R, @hotmail.com. roxyvillarreal@hotmail.com. Y bueno, el celular 044 55 2187 0942. Maravilloso. Pues yo quiero agradecerte muchísimo el que hayas acudido a esta cita en Divina Radio La Voz del Ángel. Eres una persona con mucho conocimiento, una persona que nos ha ilustrado esta noche acerca de un tema que muchas veces nos da miedo tratar, porque tenemos a lo mejor alguien en casa, algún chiquitín que está presentando estos síntomas y nos da miedo aceptar la realidad. Seguramente con todo lo que nos has dicho, algunos de nuestros radioescuchas podrán detectar estos problemas y acudir a tiempo cuando todavía hay algo que hacer y empezar a tratar a sus hijos, a sus seres queridos, a sus adolescentes, porque es muy importante la salud y la salud mental, pues no se diga. Claro, definitivamente, pues si no tenemos salud mental, pues no podemos tener nada, ¿no? Claro. Una persona que no tiene eso, no tiene salud física, no tiene nada. Pues Roxana, muchísimas de hacer eso. Claro, muchísimas gracias por estar aquí en Divina Radio. Estás súper invitada cuando se te ofrezca o quieras o tengas tiempo, porque sé que eres una persona que se pasa de conferencia en conferencia y de lugar en lugar. Pero cuando tú lo dispongas aquí no, pues ya de una vez al aire, compromete, dile cuándo. Pues el día que tú me digas, aquí estamos. No, tú dime. Si quieres el próximo miércoles tratamos algún otro tema, porque yo creo que a la gente le interesa mucho saber de estas cosas. Perfecto, tú me dices el tema.
Pues tú me lo propones porque yo la verdad de psiquiatría no sé nada, entonces voy a aprender muchísimo escuchándote y me voy a ir informando, ¿no? Perfecto. Ok, pues gracias por la invitación, A lo mejor, ¿sabes qué Guadalupe. se me Alma ocurre? Gemela, estamos en el mismo nivel y te felicito por tu programa, la verdad, mis respetos y mi admiración por siempre para ti. Gracias, gracias Roxana. ¿Sabes qué se me ocurre en este momento? El trastorno de la doble personalidad. ¿Cómo ves? ¿Personalidad como múltiple? Como personalidad múltiple. ¿Cómo ves Bueno, eso? o cualquier otro trastorno de la personalidad también que van Bueno, de la mano, ok, ¿no? es que yo Podemos no sé hablar de un eso, poquito por de eso eso. te digo que tú me propongas. ¿Sí? Que quede en trastorno de la personalidad y ahí podemos hablar desde cuestiones obsesivas, narcisistas, Híjole, ya me vas a poner a estudiar sociópatas. más. Me vas Sí, a poner a o estudiar puede porque si no, ¿qué te pregunto? pues no sé, tú dime, o uno en particular, narcisismo, trastorno obsesivo compulsivo, sociopatía, lo que quieras. Lo dejamos Yo, pendiente. Tú dime, bueno, y el próximo miércoles pues estamos aquí hablando de lo que tú dispongas, ¿sale? de hoy en noche entonces, ya Exactamente. quedamos entonces. Esta es tu casa. Muchas gracias, Roxana, que la sigas pasando Igualmente. súper bien.